A ver, profesora, compañeros, compañeras, reciban todos y cada uno de nosotros un cordial afectuoso de mi parte. Me permito hacer uso de la palabra y en esta oportunidad les vamos a explicar acerca de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Mi grupo, quien está conformado por la estudiante Carrasco Tucunango Milagros, el estudiante Enrique Díaz Torres, mi compañero Lucías Heredia Tarrillo, quien les habla y tiene enfrente Requejo Maldonado Rolando, y por último mi compañera Silva González Delce. Bien, como ya les mencioné hace un momento, en esta oportunidad les vamos a explicar de la teoría que desarrolló Albert Bandura, conocida como el aprendizaje social. A modo de introducción les voy a dar los contenidos que vamos a tratar en esta oportunidad, ¿no? Comenzaremos conociendo qué es y en qué consiste esta teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Posterior a ello, daremos a conocer los planteamientos que propone, que explica, que argumenta en esta teoría este psicólogo. Posteriormente daremos a conocer y profundizaremos el experimento, uno de los experimentos más famosos e importantes en el campo de la psicología. Me estoy refiriendo nada más y nada menos al experimento del muñeco bobo, en el que Bandura demuestra que los niños aprenden a través de la observación. Posteriormente también daremos a conocer y plantearemos las fases del aprendizaje social definidas por Albert Bandura, las cuales plantea que todo aprendizaje parte de una atención, de prestar atención a un comportamiento para posteriormente almacenarlo en mi memoria y posteriormente imitar ese comportamiento. También abordaremos las aplicaciones prácticas de esta teoría en lo que se refiere al aspecto educativo, en la educación, y finalizaremos dando a conocer su importancia de tal teoría y dando una pequeña conclusión por último. A ver, para reconocer en qué consiste la teoría de Albert Bandura, primero veremos quién es Albert Bandura. Albert Bandura, de nombre completo Albert Ramón Bandura, nació específicamente un 4 de diciembre de 1925 en una pequeña localidad de Mundare, en Canadá. Su contorno, su contexto rural le permitió desarrollar al máximo su capacidad e individualidad intelectual. Lamentablemente falleció el 26 de julio de 2021. Bandura en vida fue reconocido por su famoso experimento del muñeco bobo y fue uno de los psicólogos más influyentes, más destacados, se podría decir así, de sus épocas. En vida también Albert Bandura fue hijo varón único de una familia inmigrante ucraniana, es decir, que tuvo raíces ucranianas. Y bueno, dejó un legado en lo que se refiere a la psicología social y el aprendizaje, ¿no? Entonces, conociendo quién fue Albert Bandura, ¿en qué consiste su teoría psicosocial o su teoría del aprendizaje social, ¿no? La teoría del aprendizaje social desarrollada por Albert Bandura, psicólogo canadiense, en la década de 1960 consiste o se basa en la premisa de que las personas no solo aprenden por experiencias directas o por experiencias propias, sino que su aprendizaje también está guiado por la observación que esto realiza. Bandura se encargó de explicar y dar a conocer de que si las personas aprendieran únicamente a través de la experiencia directa, este no solo sería un aprendizaje más lento, sino también un aprendizaje más peligroso y más costoso. Su teoría del aprendizaje social de Albert Bandura es como un poco no contradictoria, sería así, al conductismo de Watson, sino un poco complementaria, dicho de esa manera.
porque él propone que las personas no solo aprenden únicamente a través de la experiencia directa, como lo plantea el conductismo de Watson, sino que también influye o que también una persona puede aprender a través de la observación. Entonces, dando un ejemplo de lo que propone Bandura, que el aprendizaje, si el aprendizaje se diera únicamente a partir de la experiencia directa, sería muy peligroso. Un ejemplo es cuando los alumnos se percatan o ven de cuando un compañero es castigado por su maestra por copiar en el examen. Entonces, estos alumnos lo que aprenden de manera indirecta es que esta acción, este comportamiento trae consecuencias negativas, sin la necesidad de vivir esta experiencia ellos mismos. Entonces, a partir de este castigo que la maestra da al estudiante, ¿no?, que copió el examen, ellos aprenden de los errores. Tal es así que se llega a la conclusión de que, o sea, el aprendizaje observacional es una herramienta clave que nos permite aprender de los errores y aciertos de los demás, sin la necesidad de pasar por experiencias directas, ¿no? Y además de ello nos permite no cometer los mismos errores que los demás cometen, los cuales nos traerán consecuencias negativas más que todo. Posterior a ello, daremos a conocer los planteamientos del aprendizaje social de Albert Bandura. El primero de ellos es que la gente puede aprender a través de la observación. Este planteamiento lo explica y lo argumenta más a fondo con su experimento del muñeco Bob, en el que somete a un grupo de niños, a diferentes grupos de niños, a una observación de un comportamiento de un adulto, y ve que posteriormente estos niños que somete a la observación es que imitan el comportamiento que ven acerca del adulto, ¿no? E incluso con signos de más agresividad de lo que vieron. En este experimento, o en este argumento, Bandura descubre o define tres modelos. El primero es el modelo vivo, que se centra en que observar a una persona real directamente, es decir, observar a una persona su comportamiento, lo que hace, y a partir de ello guardar o almacenar ese comportamiento observado para posteriormente reproducirlo. Dos, está el modelo por instrucción verbal, es decir, que alguien me cuenta, me da testimonio acerca de un comportamiento que vio. Ejemplo, él me cuenta o me narra, me da explicación acerca de un comportamiento que vio de una tercera persona. Y a partir de ello, a partir de la narración que él me está dando, yo creo imágenes en mi mente y guardo esa narración que él me está dando para posteriormente imitarlo. Y posteriormente está el último modelo, que es el modelo simbólico. Como su propio nombre lo dice, modelo simbólico. Se basa en símbolos. Trata de explicar, este modelo consiste o implica una persona real o ficticia, un personaje, un individuo real o ficticio, que puede ser encontrado en libros, películas, programas de televisión, etc. Se trata, como lo dice, de una persona real o ficticia, es decir, puedo leer el comportamiento en un libro de una persona real, o también puedo ver en programas de televisión, por ejemplo, el comportamiento de un dibujo animado, del cual puedo aprender su comportamiento que realiza. Ante este planteamiento, Bandura llega a la conclusión de que el aprendizaje observacional, o para tener un aprendizaje observacional, no se requiere necesariamente ver directamente a una persona y el comportamiento que ésta actúa o que refleja, ¿no? Sino que el comportamiento observacional basta con una narración, el ejemplo que di, una narración que él me haga para yo aprender de esa narración que me está dando acerca de un comportamiento. También se puede aprender leyendo, observando, escuchando, viendo videos, entre otros. Es tal que en la actualidad la concepción del aprendizaje observacional
genera o se somete a una gran controversia, ¿no? Por el debate que genera. Por ejemplo, en la actualidad muchas personas, muchos adultos, tienen miedo o se preocupan por el comportamiento de los niños, muchas veces sus hijos, que pueden aprender más que todo un comportamiento negativo que pueden tener sus hijos acerca de lo que ven, de lo que observan, ya sea en programas de televisión, en videojuegos y videos en redes sociales a los cuales tienen alcance. Pasamos al segundo planteamiento. Los estados mentales son importantes para el aprendizaje. Con este planteamiento también un poco argumenta que es un poco complementario al conductismo de Watson, ¿no? El conductismo de Watson plantea el ejemplo de que un niño, cuando un niño, por ejemplo, se le encomienda una tarea y si éste lo realiza a cabalidad, recibe un premio físico, por ejemplo, sería una propina. Y es a partir de esa propina que vuelve a imitar este comportamiento, es decir, realiza bien de nuevo esa acción, esa tarea. Sin embargo, Bandura plantea que no solo influyen los esfuerzos exteriores, ¿no? Del exterior que vienen, es decir, los premios físicos, como es la propina o cualquier otro tipo de premio físico, sino que también está influenciada por factores internos o esfuerzos internos, ¿no? Tal es el caso de el sentido de orgullo, la satisfacción, el sentido del logro, entre otros. Ejemplo, una persona o un estudiante el cual está viendo que su profesor realiza un ejercicio de matemática en la pizarra. No solo lo hace porque el profesor, si realiza bien la tarea, el profesor le va a dar un halago o algo por el estilo, un premio físico, sino que también lo hace porque genera en él satisfacción y sentido de logro. Bien, con eso finalizo la parte de mi exposición. Cedo la palabra a mi compañero que continuará explicando y dando a conocer acerca del siguiente planteamiento y posterior el experimento del muñeco. Bien, profesora, compañeros, para seguir con la exposición les voy a hablar ahora del último planteamiento de la teoría del aprendizaje psicosocial de Albert Bandura. Este planteamiento dice: el aprendizaje no necesariamente conduce a un cambio en el comportamiento. Para ello debemos partir que los conductistas creían que todo aprendizaje nos llevaba a tener un cambio en nuestra conducta. Bandura contradice lo que decían los conductistas, ¿no? Porque dice que no necesariamente conduce a un cambio de comportamiento. Entonces nos dice que el niño, el individuo, puede adquirir conocimientos, habilidades, destrezas, pero al instante este no puede demostrarlo, no puede sacarlo a la luz. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando un niño se encuentra con su padre o su madre en un vehículo, en un automóvil. El niño observa los procedimientos, los mecanismos que realiza el padre para manejar el automóvil, ¿no? Entonces el niño guarda esos conocimientos que él obtiene al observar, ¿no?, a su padre, guarda para que llegue el momento cuando el niño esté apto para que pueda conducir, a que el padre le pueda decir: está bien, puedes demostrar lo que has aprendido anteriormente. Bien, ahora les voy a hablar sobre el experimento del muñeco bobo. Este experimento viene a ser crucial hoy en día en el estudio de la psicología, ¿no? Este experimento fue realizado por Albert Bandura entre los años 1960 a los 1963, ¿no? Que tuvo como objetivo este experimento probar que los niños pueden aprender conductas agresivas teniendo a modelos adultos para que ellos puedan observar, ¿no? Bien, para conocer un poco más acerca de este experimento, también podemos decir que este experimento es
es la demostración empírica de su teoría de Albert Bandura. El muñeco bobo, ahora conoceremos un poco más sobre cómo era el muñeco bobo, ¿no? El muñeco bobo venía a ser un inflable, espero tengan la noción de ello, era un inflable de aproximadamente 1,50 m, ¿no? que tambaleaba. Y uno al intentar derribarlo, al intentar hacerlo caer al muñeco, al inflable, tendía a ponerse a su posición inicial, ¿no? En la posición vertical. Bien, para realizar dicho experimento, Bandura y su equipo juntaron a un aproximado de 72 niños de una guardería de Stanford, en Estados Unidos. Esos niños tenían una edad aproximada en una etapa preescolar, ¿no? Entre los 3 y 6 años. Este grupo de niños fue dividido, ¿no? en 3 grupos. El grupo 1, que contaba con un modelo agresivo, el grupo 2, que tenía un modelo pero no era agresivo, y el grupo 3, que era un grupo de control. Bien, el grupo 1 de los niños, este grupo estaba intercalado, ¿no? Entre niños y niñas, que contaba con un modelo agresivo. Observaban que el modelo insultaba al inflable, ¿no? Al muñeco bobo, golpeaba, incluso con otros juguetes que habían en ese cuarto, intentaba derribar al muñeco, ¿no? Por otro lado, el grupo 2, que contaba con un modelo, pero no era agresivo, sino era pasivo, ¿no? Era un modelo que no mostraba signos de conducta agresiva. Y el grupo 3, que simplemente no contaba con un modelo a observar, ¿no? Tras ya haber hecho tras ya haber observado, a los grupos, ¿no? Bandura y su equipo decide llevar a cada grupo correspondiente a un cuarto, ¿no? Cada uno a un cuarto, donde Bandura decide hacerles esperar a los niños, ¿no? Observar a los juguetes, incluido al inflable, un aproximado de 10 minutos para que con ello, dice Bandura, se genere ese interés por el niño, ¿no? El interés de ir ya a coger los juguetes y demostrar lo que había observado, ¿no? Entonces, ya habiendo pasado estos 10 minutos, estos niños nuevamente son llevados respectivamente cada uno a un cuarto, donde contaban de igual manera con los mismos juguetes e incluso el inflable, y fueron dejados a libertad, ¿no? Para que ya ahora puedan utilizar esos juguetes. Entonces obtuvieron los resultados de dicho experimento, ¿no? Que hubo una imitación de la agresividad. Esta imitación de la agresividad se dio por el grupo 1, que contaba con un modelo agresivo. Los niños imitaron todo lo que había hecho su modelo al que observaron, ¿no? Pateaban al muñeco, golpeaban, e incluso de manera verbal también lo insultaban, ¿no? También se obtuvo diferencias en los grupos. Las diferencias de los grupos se dio entre los que contaban con el modelo agresivo y los 2 grupos siguientes que contaban con un modelo no agresivo y el de control. Bien, también se presentó una diferencia de género. Esta diferencia de género se da cuando ellos observan que los niños vienen a hacer 3 veces, tienden a demostrar 3 veces mayor su conducta, su mala conducta, cuando observan al modelo, pero que este modelo viene a ser de su mismo género. O sea, que el niño viene a observar a un varón, ¿no? Y una niña observa a una mujer. Dice que el niño, cuando observa a un varón, viene a ser 3 veces más violento de lo que su modelo había sido. Con ello nos quiere dar a conocer Bandura, ¿no? Que el experimento del muñeco bobo hoy en día viene siendo muy crucial, ¿no? Muy relevante para entender cómo es el desarrollo del aprendizaje, ¿no? del niño, cómo es el desarrollo social, cognitivo del niño, del infante, ¿no? Por ello, les invito a ustedes a reflexionar
sobre la responsabilidad que tenemos como futuros padres, como futuros educadores, ¿no? Y como sociedad en general, a darnos cuenta a qué tipo de modelo estamos dejando para las futuras generaciones. Ya para terminar con este apartado de la exposición, les voy a dejar una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice: no te preocupes si tu hijo no te escucha, porque te observa todo el día. Bien, esto ha sido todo por mi parte y doy pase a mi siguiente compañero. Comenzar con lo que son las fases para el aprendizaje social, he considerado conveniente resaltar algunos puntos importantes de lo que es la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Principalmente lo que es el muñeco bobo. El muñeco bobo en sí surge ya que Albert Bandura se planteó una pregunta en la cual dice: ¿qué pasaría si una madre golpea repetidas veces a un niño delante de su hijo? A partir de eso es que nace el experimento. En el experimento del muñeco bobo, como segundo punto importante, lo que busca es enfatizar lo que es la observación, el modelado y también la imitación a conductas, actitudes o incluso también lo que viene a ser la imitación de otros en lo que viene a ser las acciones emocionales. Como otro punto importante también es que Albert Bandura no solamente toma en cuenta el factor ambiental, sino también los factores conductuales y personales. Teniendo en cuenta estos puntos importantes que acabo de mencionar, surge esta pregunta. ¿Albert Bandura está en contra de la teoría conductista de que el aprendizaje se desarrolla a través de la experiencia directa? Pues no, ya que Albert Bandura reconoce el papel importante de la teoría conductista, donde explica de que el aprendizaje se realiza a través de la experimentación. Él lo que hace es agregar conocimiento, ya que él dice de que los aprendizajes se desarrollan principalmente a través de la observación. Para entrar en contexto con lo que vienen a ser las fases para el aprendizaje social, primero empecemos definiendo qué es el aprendizaje social. El aprendizaje social es un conjunto de procesos en los cuales se adquiere conocimientos, habilidades, entre otros, a través de la observación, la interacción y la colaboración con las demás personas. Albert Bandura, si bien sabemos, es un psicólogo que es considerado una persona muy influyente y, por no decir destacado, en el campo del aprendizaje social. Si bien mencioné, Albert Bandura en su teoría habla de que la observación es la fuente principal para desarrollar aprendizajes, en los cuales me viene a la mente lo que dijo Bandura, ¿no? Si un aprendizaje se desarrolla en la cual influye lo que es la experiencia directa, sería un aprendizaje riguroso, pero oportunamente la mayoría de personas adquieren conocimientos a través de la observación. Entonces, a través de eso también Albert Bandura dijo de que el aprendizaje social ocurría en 4 procesos o fases, lo que explica cómo adquirimos conductas o habilidades al observar nuestro entorno. Por ello consta de 4 fases o procesos. Primero es la atención, la retención, la reproducción y por último la motivación. Cabe destacar que la motivación influye tanto en la atención como en la reproducción. Tenemos como primer paso la atención, ¿no? La atención es considerado como el primer paso, ya que esta consiste en prestar atención a un modelo. Es importante tener en cuenta que un modelo no solamente es una sola persona, sino pueden ser varias personas. Para nosotros aprender es importante enfocarse y también captar los detalles de lo que está haciendo el modelo. Para ello influyen 2 factores muy importantes: el modelo y el observador. El modelo, en cuanto a la atención, influye en aspectos como la prominencia. ¿Qué es la prominencia? Es una persona que sobresale. Un claro ejemplo es, por ejemplo, un compañero, ¿no? Quizás se desarrolla mejor en las matemáticas y tú, al ver que es elogiado, recompensado con notas o quizás reconocen, ¿no?, que es el mejor alumno, tú vas a querer copiar esa conducta. También influye lo atractivo. No solamente se toma en cuenta la habilidad de las personas, sino que, por ejemplo, si una persona es bello estéticamente,
A veces también quieres copiar esa conducta de esa persona. También influye lo que es la autoridad. En este caso ejerce autoridad, por ejemplo, la profesora Nilda, la directora u otros profesores. Tú vas a querer copiar esas conductas, por ejemplo, cómo manejan sus clases y demás. También influye si es que estos desarrollan situaciones similares. Por ejemplo, supongamos que a mí me gusta exponer, ¿no? Entonces yo me voy a fijar o voy a copiar la conducta de la otra persona que también expone. Teniendo en cuenta esto, es muy importante también, dentro del modelo existen 3 tipos. Tenemos el modelo vivo, como su mismo nombre lo dice, está presente en el mismo contexto del observador. En este caso podría ser modelo, por ejemplo, mi persona o también la profesora Nilda, o un compañero que sobresalga o ustedes quieran imitar su conducta. También tenemos el modelo simbólico. Es la representación del modelo, pero ya de forma imaginaria. En este caso, tengamos en cuenta las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, lo que son Facebook, Twitter, TikTok y otras redes, podemos ver imágenes, videos donde representan conductas, o también en programas de televisión o en el internet. Como último modelo tenemos el modelo verbal o instructivo. En este modelo implica de que tú aprendes una conducta al escuchar instrucciones. Este modelo es muy importante cuando la conducta observada es muy compleja de aprender. Entonces, tomemos en cuenta lo siguiente. El modelo verbal puede estar presente también en el modelo simbólico. Por ejemplo, cuando ves en YouTube, supongamos quieres aprender una receta de arroz con pollo, ¿no? Tú lo que haces es observar la conducta y a la vez escuchas las instrucciones. Y también el modelo verbal también puede estar presente en lo que viene a ser el modelo vivo. En este caso, supongamos que yo estoy enseñando, cuando un profesor realiza su clase, ¿no? Tú observas su lenguaje paraverbal, sus gestos y demás. Y también escuchas las instrucciones para cómo desarrollar de repente una tarea. Como siguiente factor influyente tenemos el observador. Para que el observador preste atención influye aspectos como la motivación, el interés y la concentración. Esto es muy importante para prestar atención, ya que si tú no te encuentras concentrado, jamás vas a aprender esa conducta. Aquí también el observador implica de que, o sea, un observador en sí no va a aprender si es que no encuentra que el modelo sea interesante, atractivo y demás. Entonces, esta fase es muy importante, ya que si tú no prestas atención jamás vas a poder retener la información y por consecuente no vas a poder desarrollar o completar el aprendizaje. Tenemos la retención, ¿no? Una vez que tú prestas atención, este proceso implica que tú esa información que retienes a través de la observación lo almacenes en la memoria. En este caso, trates de almacenar esa información a largo plazo para que de esta forma te sirva tanto en el presente como en el futuro. Aquí también implica que tú captes los detalles para de esta forma reproducirlo en el futuro y asimismo puedas convertirlo en una habilidad activa. Tenemos procesos de retención. Primeramente, las imágenes mentales. Yo creo que todos los que nos encontramos presentes, siempre para aprender algo, siempre nos imaginamos, suponiendo que estamos en esa situación. Entonces, esto nos va a ayudar a recordar los detalles. Un claro ejemplo es, por ejemplo, el profesor Tito me deja una tarea de cómo realizar un destilador casero. Lo primero que hago es buscar información y voy a videos, ¿no? Ya que gracias a eso captas mejor la información. Voy a videos, miro el destilador y lo primero que hago es imaginarme que yo supuestamente lo estoy haciendo para que yo retenga los detalles. Tenemos como otro proceso de retención las descripciones verbales. Como bien mencioné previamente, estas son necesarias cuando la conducta observada es demasiado compleja. Tomando el ejemplo anterior, ¿no? No solamente es suficiente que yo reproduzca en mi cerebro la imagen mental,
sino también escuchar las instrucciones. En este caso sería un modelo simbólico, ya que lo estoy viendo en un video. Esto es muy importante, ya que también completa el proceso de aprendizaje social. Si bien sabemos, una vez que nosotros prestamos atención, también retenemos. Si nosotros no retenemos la información y no lo guardamos en nuestra memoria, será muy difícil posteriormente llegar a imitarlo. En la reproducción, como su mismo nombre lo dice, ¿no? En la reproducción consiste en dicha información observada y retenida, llevarlo a la práctica. Esto influye, por ejemplo, crear reproducciones en acciones ya concretas. Cabe mencionar que en este proceso implica o tiene un papel fundamental las habilidades tanto físicas, cognitivas y demás. Esto depende de la complejidad de la conducta que se requiera imitar. Tenemos factores que influyen, tenemos habilidades físicas. Por ejemplo, si queremos imitar una habilidad que influye habilidades motoras, depende mucho también la condición física, como por ejemplo el baile o el deporte. Supongamos, tomando como ejemplo, ¿no? Una persona que se encuentra en sobrepeso, obesidad tipo 1 o 2, entonces no va a poder realizar, a pesar de que de repente tenga las habilidades, no va a poder realizar ya que no se encuentra con la condición física, ya que no va a tener resistencia y demás. Tomando como ejemplo también una persona delgada, ¿no? Muchas veces lo vemos y pensamos de que es capaz de realizar tanto baile o actividades físicas, pero quién sabe, de repente no está bien alimentado y no tiene resistencia. Tenemos las capacidades cognitivas. Como dice cognitivo, implica conocimientos, ¿no? Supongamos de que en la superior ves algún compañero que se desarrolla perfectamente en las matemáticas, pero teniendo en cuenta que de repente en inicial, primaria y secundaria a ti no te interesó ese curso, estuviste de repente jugando y demás, ¿no? Entonces, como implica capacidades cognitivas, se te va a hacer muy difícil a ti llegar al nivel del otro compañero, pero eso no quiere decir que sea imposible, solo que requiere tiempo y recursos para que tú llegues a copiar la conducta. Incluso puedes llegar a ser similar a la persona o también superarla. Tenemos la práctica y el perfeccionamiento. Esto implica de que, como si sabemos que se realiza la reproducción es cuando ya se ejecuta lo observado, muchas veces al imitar una conducta jamás te va a salir a la primera bien. Siempre tienes que estar intentándolo una y otra vez hasta llegar a realizarlo similar a la persona que es tu modelo en este caso, porque incluso puedes llegar a superarla. Un claro ejemplo, supongamos, ¿no? Un compañero que no expone bien o de repente no tiene habilidades comunicativas y demás, y quiere imitar la conducta de algún compañero que se expresa bien o expone bien, o también de un profesor, ¿no? Porque hay profesores de que tienen habilidades comunicativas, son dinámicos, entretenidos y demás. Entonces, lo que tienen que hacer es en cada área que exponen, ir mejorando poco a poco hasta llegar a la conducta que es similar, ¿no? Hasta incluso, como digo, el alumno siempre a veces supera al maestro. Todo depende de la motivación. En la motivación, ¿no? Este es un paso fundamental, ya que este está presente tanto en la atención como en la reproducción. Como ya mencioné previamente, si tú no estás motivado, obviamente puedes observar algo, pero de manera rápida, no implica que vas a retener esa información. Pero si tú estás motivado, esa información sí la vas a poder retener. En este caso es crucial también, ya que en esto el observador identifica si es que va a realizar o no la conducta. En esta fase, evalúa las consecuencias tanto negativas como positivas y ve si vale la pena imitarla o no. Para ello tenemos tipos de motivación. Recompensas externas. Las personas generalmente imitamos conductas que son recompensadas. Dichas recompensas pueden ser tanto tangibles como intangibles. Las tangibles son los elogios, los premios, los reconocimientos. Y las intangibles es por reconocimiento social, solamente por sentirse de alguna forma aceptados en una sociedad.
Tenemos los castigos externos, como su mismo nombre lo dice, son consecuencias negativas ante una conducta. En este caso, tomando como ejemplo, ¿no? Supongamos que el profesor dice no utilicen los celulares en mi clase, está prohibido los celulares, y un alumno está utilizando el celular y supongamos que el profesor lo bota de la clase. Los demás que observaron esa conducta no la van a repetir por temor a las consecuencias negativas que se acaba de realizar, suponiendo, ¿no? También tenemos el refuerzo vicariante. En el refuerzo vicariante combina tanto las recompensas externas como los castigos externos. ¿Qué significa esto? Tú observas a otras personas recibir recompensas o castigos y a partir de ello decides qué conducta tomar o no. Y por último tenemos la satisfacción personal. No solamente tienen que ver los castigos o las recompensas, a veces solamente por tener un sentimiento de logro o autorrealización. Por ejemplo, si yo estudio, practico, realizo bien mis exámenes, no solamente tiene que ver porque me van a dar una buena nota o me van a felicitar o porque me van a castigar de repente desaprobando el área, sino porque yo quiero tener un sentimiento de logro y porque sé de que esos conocimientos son para mí y me van a servir en un futuro. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que la motivación y todos los demás procesos antes mencionados funcionan de manera complementaria para realizar o llegar a la adquisición de conocimientos, ¿no? También he considerado importante realizar un ejemplo general en donde toma a todos los procesos o fases del aprendizaje social. Por ejemplo, ¿no? Supongamos de que yo realizo un dibujo de un caballo, un profesor de arte, ¿no? Luego de eso, lo que tú tienes que hacer es prestar atención a las habilidades y técnicas que ese profesor utiliza. Luego de que tú prestas atención, lo que haces es retienes ya en tu memoria, almacenas esa información para luego reproducirla. ¿Qué quiere decir? Ese caballo lo vuelves a dibujar tú mismo. Y esto, en todos estos pasos que estoy hablando, influye la motivación, ¿no? Porque ¿de qué te sirve de que te enseñe el mismo Da Vinci si tú no vas a prestar atención? Entonces, para finalizar voy a mencionar lo siguiente. Nosotros como futuros docentes, cuando nos encontremos en aulas es importante que ayudemos a nuestros estudiantes a gestionar la observación para que estos copien conductas adecuadas, como por ejemplo a un alumno que se destaca, copiar esas conductas y también por lo contrario aconsejar de que los alumnos no copien conductas negativas, como por ejemplo lo que es la drogadicción, el alcoholismo, la procrastinación y demás, ¿no? Doy paso a mi yo voy a hablar sobre los tipos de aprendizaje de Albert Bandura, lo cual tiene 4 tipos. Dentro de ellos, como primer tipo de aprendizaje social de Albert Bandura, tenemos el aprendizaje por observación. En este tipo de aprendizaje es nosotros cómo observamos el comportamiento, las actitudes de otras personas y lo imitamos, ¿no? A verlo, ya sea en ese momento o después de ese tiempo, de este momento de la observación que nosotros estamos viendo. Como por ejemplo, vemos, hay 2 hermanos, ¿no? Y un menor y un mayor. Entonces, el joven, el mayor, tiene su bicicleta y está manejando, ¿no? Y suelta las manos, pedalea todo en plena velocidad. Vemos que ese joven ya ha practicado, sabe de ese manejo y él no se va a caer, ¿no? Por más que maneje sin manos. Mientras que el niño está observando y al momento que el niño está por imitar lo que él ha visto, lo que él ha observado, está haciendo lo mismo que él, o sea, al observar vio que el chico no se tumbó, no a manejar con las manos, sin coger las manos en la bicicleta. Entonces, el niño al intentar manejar la bicicleta se cae, ¿no? Y entonces
habilidades, conductas y valores. Y vicario definimos que son las veces que tiene poder. Como segundo tipo de aprendizaje social tenemos el aprendizaje vicario. Definimos primeramente qué es el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de mejorar habilidades, conocimientos, destrezas, capacidades, conductas y valores, ¿no? Y vicario definimos que son las veces que tiene poder una persona y las facultades que tiene, ¿no? Como por ejemplo, vemos la directora tiene es superior a las demás, ¿no? Mientras a veces cuando falta ella, por algún motivo, deja su reemplazo a otras personas. Por ejemplo, a la profesora Nilda le deja como directora encargada, ¿no?, de su puesto. Entonces, a ella es donde algún problema que haya suceda, van a la profesora Nilda, como ella es la encargada, ¿no? Este tipo de aprendizaje es cuando ocurre cuando observamos las consecuencias de las acciones de otras personas. Como por ejemplo, un ejemplo positivo y negativo. Hay compañeros que participan demasiado, defienden o hablan algunas dudas o problemas que hay dentro del aula. Entonces salen a nuestro favor o participan diariamente. Ya la profesora o el docente que de esa área, de esa especialidad, premia, ¿no?, ya sea con un punto, 2 puntos, mientras el estudiante, el alumno se siente alegre a recibir algo, ¿no?, mientras sus demás compañeros están ahí callados, no hablan nada. Mientras un ejemplo negativo es cuando, por ejemplo, yo de la nada, por jugar a veces rayo la pizarra, o no sé, algo que no es que no es debido, ¿no?, acá dentro de la institución. Entonces, o sea, algún compañero me queja, va a la dirección, vienen, hablan conmigo y me ponen un demérito. Entonces, mis compañeros, al ver que yo he estado haciendo algo no correspondiente, ¿no? Entonces mis compañeros ya no van a hacer lo mismo por el miedo de que reciban ellos también otro demérito. Como cuarto tipo de aprendizaje social de alta altura, tenemos el condicionamiento vicario. Esto se refiere a cómo las personas se desarrollan respuestas emocionales al observar, ¿no?, a sus compañeros o a otras personas. Como por ejemplo, el miedo. El miedo, la ansiedad, ¿no? Como bien, por ejemplo, estamos caminando a alguna reunión o hacer algunas actividades fuera de nuestra casa, ¿no? Como otra persona yo estoy yendo sin miedo, sin precaución. Bueno, continuando con la exposición, ya habiendo conocido sobre lo que quiso demostrar Albert Bandura con su famoso experimento del muñeco rojo, en el cual para experimentar utilizó 3 modelos, donde un modelo fue el agresivo, el no agresivo, un grupo grupo control. Bueno, y también conociendo las fases del aprendizaje, que es la atención, es cuando una persona presta atención a un comportamiento y mediante la observación lo aprende. Y la
Luego viene la fase de retención, donde uno retiene toda esa información, o por no decirlo, todas esas conductas observadas, lo retiene en su mente para posteriormente reproducirlo en la siguiente fase. Bueno, en la reproducción utiliza los comportamientos que a él le convenga, ¿no? Si el comportamiento que observó le da recompensas, él va a actuar de la misma forma para obtener las mismas recompensas. Y si el modelo recibe un castigo, esta persona va a obtener esa información simplemente para no cometer los mismos errores y actuar adecuadamente. Y luego, como última fase, la motivación. Se basa en los estados mentales de una persona para ver si aprende esa conducta o no. Y también los tipos de aprendizaje, que es la observación, el modelado de observación, el aprendizaje vicario, el condicionamiento vicario, el aprendizaje por modelos internos. Y centrándose en mi tema, que es aplicaciones prácticas en el aprendizaje social de la educación, les voy a hablar a continuación. Como primera aplicación tenemos el modelado de comportamiento. Bueno, el modelado de comportamiento se basa en que en la educación, que los alumnos observan como principal modelo al docente y a sus compañeros. Acá viene a tallar lo que es las fases del aprendizaje, ¿no? Cuando un alumno observa, presta atención al comportamiento que tiene su docente y lo aprende, y es donde el docente, si es bueno, al alumno le inspira a aprender ese mismo comportamiento para ser igual, ¿no? Y también viene a tallar lo que es la retención de información, ¿no? El alumno siempre, cuando observa, retiene toda esa información para posteriormente reproducir esos comportamientos, ¿no? Acá se da, por ejemplo, cuando un profesor llega a la hora correcta, siempre está bien vestido, nunca improvisa sus sesiones de aprendizaje, da una buena sesión de aprendizaje, entonces al alumno le inspira a seguir ese modelo, ¿no? Bueno, ya explicando sobre el modelado de comportamiento, ahora paso a explicar los reforzamientos o castigos. Bueno, acá entra también lo que es el aprendizaje vicario, donde nosotros aprendemos de los comportamientos de los demás basándose en los refuerzos o castigos que una persona quiere tener. Acá el docente se centra en ver que los alumnos tengan un comportamiento adecuado, lo que él quiere lograr en sus alumnos. Por ejemplo, esto pasa en un examen, cuando están dando un examen donde un alumno intenta copiar, hace las llamadas famosas chascas, como nosotros acá lo conocemos. Entonces el docente le impone un castigo por querer copiar, y los demás alumnos, al observar que le implantan un castigo, entonces los demás ya no van a cometer esas mismas conductas, porque saben que les va a traer consecuencias. O también reforzamientos, como por ejemplo cuando un alumno es participativo, siempre cumple con las tareas encomendadas por el docente, y el docente siempre lo elogia, siempre le dice que está muy bien en eso que hace, que están bien sus tareas. Entonces sus compañeros quieren copiar o reproducir ese comportamiento, ¿no? Para que ellos también tengan las mismas recompensas que tiene su compañero. Bueno, ahora voy a explicar
sobre el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo se basa en que todos, por ejemplo, cuando estamos en un trabajo grupal, todos contribuimos a un trabajo y donde nosotros observamos las habilidades, las destrezas de cada compañero que tiene para nosotros posteriormente aprenderlas. Y también tenemos la autorregulación, donde el docente acá es el principal, donde nos guía a nosotros como estudiantes a autorregular nuestros comportamientos. Como por ejemplo, cuando nosotros de repente al momento de sentarse tenemos una postura no correcta, el profesor te puede decir siéntate, o cuando estás haciendo demasiada bulla el profesor te puede decir cállate, silencio, estamos en clase, o cuando estás usando los celulares de una manera adecuada te puede decir en momentos de clase no podemos utilizar, es donde ahí el docente regula tus comportamientos para que esto te sirva más adelante en tu formación personal, ¿no? Bueno, la importancia de la teoría de Bandura se centra donde Bandura quiso demostrar que no solamente uno aprende de las experiencias, sino también que aprendemos sobre la observación, al observar a los demás. Por ello es muy importante para nosotros como futuros docentes ser un modelo, un ejemplo a seguir para nuestros estudiantes. Y bueno, por último voy a dar una conclusión. En conclusión, la teoría de Bandura se centra en demostrar que nosotros es muy importante que tengamos una conducta adecuada para ser ejemplos de nuestros alumnos, y como padres que somos también, o vamos a ser, tengamos una conducta adecuada para que nuestros hijos o estudiantes o la sociedad en general nos tome en cuenta y ser un modelo a seguir. Gracias.